Bueno, empezamos ya con la primera entrevista en la que, bueno, pues queremos saber, queremos contar lo que está pasando y presentarles lo que está pasando en una isla que el año pasado acaparó todas las portadas de la prensa internacional. Con poco más de 200.000 habitantes, hasta hace bien poco era conocida por un volcán de nombre impronunciable que puso en jaque al tráfico aéreo de media Europa. No sé si lo recordarán, nos referimos a Islandia. Pocos meses antes de que estallara la crisis del 2008, una encuesta presentaba a Islandia también como uno de los países más felices del mundo, pero luego entró en una terrible bancarrota. Bueno, fue el primero en caer del dominó y hoy, sin embargo, está renaciendo como el ave fénix. Su economía ya da señales de recuperación. Su turismo está creciendo porque en Reykjavik hay casi un 50% más de restaurantes que hace 3 años y el paro está por debajo del 7%. Bueno, hablaremos con un periodista que conoce muy bien Islandia, es Xavier Moret. Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hemos invitado a Xavier también para que nos presente su segundo libro al respecto, un libro que se titula Islandia, la revolución bajo el volcán. Xavier Moret también es redactor de viajes del diario El Periódico. Bueno, Xavier, cuéntanos, ¿de dónde viene, cuál es el origen de tu predilección o tu pasión por Islandia? Pues era un país que yo no tenía previsto visitar, pero conocí a un amigo islandés viajando por Europa y un día me llamó y me dijo: tengo una casa gratis en Reykjavik para utilizarla durante 2 meses, y pensé, es un buen sitio para ir, porque Islandia es un país caro y si te dicen que tienes casa gratis es lo primero que piensas, que vale la pena ir. Fui allí, me enamoró el país, acabé escribiendo un primer libro sobre Islandia, La isla secreta. Y al cabo de los años, a partir de esa crisis de la que hablabais en 2008, pensé que había que actualizar lo que había pasado y salió este otro libro, Islandia, revolución bajo el volcán. ¿Qué peculiaridades tiene esa isla que la hace tan, bueno, que hace también que su economía sea tan diferente? Bueno, es un país que es europeo, pero queda remoto, queda lejos, casi olvidado, en muchos mapas ni sale. Es grande como Portugal, pero está poblado solo por 320.000 habitantes, o sea, son muy poca gente, es un país muy endogámico y además tiene una naturaleza volcánica espectacular que lo hace, creo yo, el país más exótico de Europa. Y esto explica que haya tanto turismo últimamente para ir hacia allí. Si le añades que en verano hay el sol de medianoche, acabas de tener un completo de un paisaje maravilloso. Claro, de un viajero empedernido, si te puedo tutear, como tú, sí, ¿no? Claro. Sí. Bueno, yo he viajado bastante, pero Islandia es uno de los países a los que cogí más cariño. De entrada, por el paisaje, porque es las fuentes termales, los glaciares, que hay uno tan grande como 2 veces la isla de Mallorca, 200 volcanes, cada 4 años uno entra en erupción. O sea que es un país espectacular. Si le añades el sol de medianoche y lo que al final me conquistó a mí fue la gente, el factor humano de Islandia, que es un país con poca gente, muy endogámico, pero con una cultura muy fuerte, lo que explica que haya cantantes como Björk, como Sigur Rós, que tengan un premio Nobel, como Halldór Laxness, y que tengan una vitalidad cultural que no hay en otros países mucho más poblados. Hablemos de su gente, porque bueno, consiguieron que el gobierno que les llevó a la crisis dimitiera y ahora han sentado en el banquillo a los políticos y a los banqueros de entonces. ¿Esto sería posible aquí en nuestro país? Lo veo difícil, pero bueno, la ventaja de Islandia, como te decía, es que son 320.000 y juntas a 30.000 en una manifestación y ya es el 10%. O sea, es más fácil mover las cosas y es un país más endogámico en el que se escucha mucho a la gente de la calle. Cuando hubo la gran crisis, en otros países se resignan como si fuera un castigo divino o una cosa del destino, y allí no, salieron a la calle cada sábado frente al Parlamento la gente a pedir exigencia a sus políticos y a los banqueros corruptos que los habían llevado a esta situación. Tuvieron 14 semanas manifestándose ante el Parlamento hasta conseguir que dimitiera el gobierno, convocar nuevas elecciones, subiera un nuevo gobierno y no solo eso, sino enviar a juicio al antiguo primer ministro y a los banqueros corruptos que les habían hundido. O sea, no es un país que se resignen y se queden en casa, sino que tiene mucha vida participativa. Y pocos pero bien avenidos, ¿no? Exacto. Y no solo eso, sino que han decidido redactar una nueva constitución en la que han participado ciudadanos de la calle elegidos por votación popular. Bueno, y también tenemos entendido, pues, por ejemplo, el hecho de que una mujer, ¿no? Johanna, a ver si lo digo bien, Sigurdardóttir, ¿no? Johanna Sigurdardóttir, que es divorciada.
divorciada, es lesbiana, con 2 hijos, y es la presidenta hoy del país. Bueno, ¿tiene algo que ver? Primera ministra. Bueno, pues ¿tiene algo que ver eso con la recuperación económica o con el hecho de que la gente haya podido escoger a quien quisiera? Sí, porque yo he vuelto varias veces desde la crisis a Islandia y los bancos están ahora en manos de mujeres. O sea, dijeron los hombres nos mandaron al desastre, y empezando por la que fue presidenta de Islandia, Vigdís Finnbogadóttir, durante 8 años. Es la mujer más respetada del país. Ella dice, esta es una isla de pescadores de bacalao y cultivadores de patata, en la que durante mucho tiempo los hombres se hacían a la mar y las mujeres eran las que llevaban las riendas del país. Y ahora volvemos a esto. Las mujeres en los centros de poder, la primera ministra lo es, hay 5 ministras en el gobierno también mujeres, frente a 4 ministros hombres. Entonces, y los bancos están en manos de mujeres y están logrando la recuperación, que esto es lo más increíble. En pocos años, en cerca de menos de 4 años, el país ya tiene unas perspectivas de crecimiento del 3% y hay solo un 7% de paro. O sea, están saliendo de la crisis. También es más fácil al ser un país más pequeño, pero son un ejemplo para el resto del mundo. Un ejemplo quizá de democracia, o un ejemplo real, ¿no? Sí, de que el pueblo decide exactamente quién quiere que le represente. Sí, esto tiene sus riesgos. También se corre el riesgo del populismo, porque los políticos tradicionales están en decadencia, la gente no se fía de ellos nos metieron en esto. Entonces, de alcalde de Reykjavik ahora hay un humorista, John Knapp, y lo votaron porque se presentó con un programa de toallas gratis en las piscinas, traer un oso polar al zoo doméstico de Reykjavik, con un programa un poco absurdo. Y ahora las encuestas ya han bajado su popularidad al mínimo, pero creo que ha habido de entrada esta actitud de castigar a los políticos anteriores, luego han subido algunos populistas y ahora vuelven a un tema de a ver si nosotros participamos de la vida política del país y de las decisiones que nos afectan. Y en eso están. Es una sociedad muy participativa en la que todos se sienten implicados. Y de hecho la primera ministra tenemos entendido que había tenido algunos otros cargos, ¿no? Que había estado en el partido... Sí, por supuesto. Había sido ya ministra, era del Partido Socialdemócrata, tenía una vida activa ya muy, muy participativa, y en eso está ahora abriendo el muestrario de lo que se puede hacer en el país. Más ejemplos, por ejemplo, están redactando una nueva constitución, ¿no? Nos comentabas, con la participación de los ciudadanos, y por lo que se refiere a infraestructuras también. En el 2008, otro ejemplo, habían proyectado, ¿no?, un auditorio de un coste multimillonario en Reykjavik. Pero bueno, en lugar de aplazar el proyecto, en lugar de desestimarlo, sigue adelante en plena crisis. ¿Es una vez más un ejemplo islandés? Sí, fue una decisión controvertida, porque el Harpa es un centro espectacular de convenciones y auditorio en pleno puerto de Reykjavik, pero había solo los cimientos cuando llegó la crisis. Entonces la ministra de Cultura junto con la primera ministra decidieron continuar. Habían podido pararlo y olvidarse, pero vieron que esto serviría para fomentar el turismo de convenciones en el país y para dar salida a una cosa que es muy importante en Islandia, que es la música. O sea, ahora tienen un gran auditorio y está proyectado el futuro centro de convenciones, pero también dieron un poco de vitalidad a un sector del de la arquitectura que se había hundido del todo a raíz de la crisis. O sea, la burbuja inmobiliaria allí también afectó tanto que se paró de construir, y ahora con el Harpa han conseguido continuar eso y además tener un auditorio espectacular. Y allí, una vez superada, quizás superada entre comillas, pero superada la crisis económica, ¿el resultado cuál es? ¿La gente también trabaja más por menos dinero? Sí, bueno, o sea, la crisis fue muy fuerte, se devaluó la corona un 60%, muchos tenían hipotecas en moneda extranjera, lo cual suponía que tenían que pagar 60% más, pero pasó también que es una sociedad, como decía, muy endogámica, en la que todos se ayudan, en la que todos están de algún modo emparentados. Trabajan más, cobran menos, pero también hay un sentido solidario de ayudarse los unos a los otros, que es lo que ha hecho que funcionara el país en estos años de crisis. Todos fueron conscientes de ello y que había que hacer un esfuerzo suplementario.
O sea, aún manteniendo la corona, Xavier, ¿tú crees que algún día se acercarán al euro? ¿Harán alguna aproximación? ¿O están contentos de estar ahí arriba? Ahora hay negociaciones para entrar en la Unión Europea y la última encuesta señala que 2/3 de la población están en contra, porque tienen las aguas territoriales para pescar el bacalao, que es su principal riqueza, y si entran en la Unión Europea tendrían que compartirlas, y mucha gente se da cuenta que esto sería fatal para la economía islandesa. O sea, los políticos están a favor y el pueblo está en contra, y viendo la influencia que tiene el pueblo últimamente en Islandia, ahora mismo sería que no al euro y no a la entrada a la Unión Europea. ¿Y la sanidad pública? ¿Cómo la tiene la sanidad? ¿Sufrido recortes? Sí, también, pero sigue funcionando bien y la gente está muy contenta. Es un país nórdico a la sueca, con lo cual la sanidad, la educación son valores fundamentales que todos están de acuerdo en que tienen que promoverse. Antes también comentabas el hecho del turismo, ¿no? Que se está recuperando y a muy buen ritmo. ¿Cómo lo han hecho? Porque, como se dice popularmente, pica un poco, ¿no? Sí, pica un poco. Viajar a Islandia era más caro antes todavía, antes de la devaluación de la corona. Con la devaluación bajó un poco y mucha gente se animó a ir a Islandia, pero aún bajando sigue siendo un país caro. Con lo cual, y además tienen concentrado el turismo básicamente en 2 meses, junio, julio y medio agosto, que es cuando hay el sol de medianoche. Entonces esto hace que no haya muchos hoteles, que haya pocos coches de alquiler, con lo cual van subiendo los precios. Pero este año, curiosamente, han tenido un auge del turismo de invierno para ver auroras boreales, que allí son espectaculares, y este año más que nunca que ha habido una gran actividad de tormentas solares. Quieren aprovechar al máximo esos fenómenos naturales, ¿no? Sí. Es un país muy vinculado a la naturaleza, tanto por los volcanes, glaciares, como para los campos de lava. Hay muchas excursiones a caballo por la isla y también están las auroras boreales, que, como me dice un amigo escritor de allí, son el yoga de los nórdicos. Te pones a ver una aurora como las luces bailan en el cielo. Y haces un saludo al sol, pero de una manera muy espectacular. Exacto, ¿no? Sí, te compensa todo el frío y toda la oscuridad que pueda haber en invierno en la isla. Eso no se puede copiar porque eso es único en el mundo, pero ¿qué es lo que tendrían que copiar otros países ya para terminar, Xavier? ¿No? ¿O serían un ejemplo de qué cosas? Bueno, ellos en invierno suelen volar, todos los jubilados vienen a la Costa Blanca, Alicante, y hay una línea directa, porque esto de estar unos cuantos meses a oscuras y con mucho frío también es duro. Pero a mí lo que me hace gracia es, hablando de copiar, que en el mismo Reykjavik la calefacción es gratuita porque hay energía geotermal que viene del suelo volcánico, hacer un agujero en el suelo y sale agua caliente, y entonces los excedentes los mandan a la salida de Reykjavik a una pequeña bahía y han puesto, con lo cual el agua queda caliente en esta bahía, y han puesto arena mediterránea allí, con lo cual lo bautizan la playa de Reykjavik y se hacen la ilusión de que estás en el Mediterráneo. ¿Estando a cuántos grados? Sí, el problema es cuando sales del agua. Dentro del agua estás muy bien, calentito, pero a la que sales, entonces te pueden encontrar con 5 o 6 grados de temperatura. Bueno, de ilusión también se vive, sí, ¿no? Claro. Bueno, pues Xavier, muchísimas gracias y felicidades por este segundo libro. Y bueno, para las personas que se quieran animar a ir a Islandia, pues ya saben, ya pueden tomar nota. El libro Islandia, Revolución bajo el volcán. Bueno, nos trasladamos ahora un poco más al sur.